Bienvenidos amigos a un nuevo video, a un nuevo episodio de Hablemos del Sermón. Seguimos hablando de Romanos, esta vez capítulo 6 completo que nos predicó nuestro pastor Armando, que hoy me acompaña nuevamente. Amigo, un saludo otra vez. Kevin, gracias por la invitación y feliz de estar de nuevo aquí. Sí, la verdad que nos gusta mucho este podcast, estamos disfrutándolo mucho. Y bueno, para entrar de lleno, amigo, creo que la intro que nos compartiste el domingo, ¿verdad? Creo que a muchos de la iglesia también les gustó mucho. Acerca del rentero, de que buscamos un buen rentero siempre, introduce muy bien el tema que hablaste el domingo. Entonces, si gustas, empecemos por esa parte por ahí. Sí, claro. En el libro de cómo evitar los hábitos pecaminosos de Erwin Lutzer, él hace esta ilustración. Ajá. Y yo me apropié mucho de ella porque es también mi vida. O sea, yo tengo Ok. 23 años viviendo aquí en Monterrey. En esos 23 años me he mudado 15 veces, Kevin. Uf. Y entonces algo que yo he aprendido es que no solo hay que buscar una buena casa Ujú. y un buen precio, sino un buen rentero. Sí. Entonces, cuando tú tienes un mal rentero que te oprime, que es muy fastidioso, que no te permite vivir en libertad en la Ujú. casa que, pues ahora que tú pagas renta, Sí. básicamente es tuya, ¿no? Sí. Em, de repente, este rentero opresor se atora y tiene que vender, y el próximo rentero que viene es un rentero mucho más relajado, mucho más Ok. buena onda. De hecho, con tal de que los inquilinos se queden, el próximo rentero les condona 3 meses de renta, ¿no? Qué belleza, ¿eh? Y entonces, imagínate que ya estás en esta nueva administración, Ujú. toca a la puerta tu antiguo rentero, ¿sí? Y el antiguo rentero te dice: "Oye, vengo, ya me enteré que estás viviendo aquí gratis, vengo a cobrarte", ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Le pagarían la renta a alguien que ya no es el dueño de esa propiedad? Por Pues, supuesto que no. obviamente no. Sí, Y lo mismo sucede en nuestras vidas, que el tremendo. texto que nos tocó leer y estudiar dice: "¿Volveremos a pecar? Mm. ¿Volveremos a pecar porque ya estamos en el reino de la gracia para que la gracia sobreabunde? De ningún modo". Y entonces el apóstol Pablo les dice: "De ninguna manera, porque ya estamos muertos al pecado. ¿Por Wow. qué vamos a pagarle de nuevo renta Sí. a ese viejo rentero si ahora le pertenecemos a una nueva administración, por Mm. así decirlo, al reino de la gracia?" Claro, es como decir que un creyente que ya ha sido liberado de ese pecado o Así del es. pecado en general ya no tiene por qué ser esclavo ni serviente Exactamente, del pecado, exactamente. ¿verdad? Sí, ya no le debe nada al pecado. Ahora, Ahora somos esclavos de la justicia. amén, ahora tenemos vida para el Sí, Señor. y de hecho, el sermón, yo lo titulé ¿Siervos del pecado o de la Mm. justicia? Muy bueno, la verdad. Y de hecho, pusiste un encabezado general del mensaje, Sí, muy, muy puntual, la verdad, por la obra de Cristo que nos libertó, ya no sirvamos al pecado, sino a la sino justicia. Es una exhortación, ¿no? De todo lo que Pablo expone en este capítulo, que la verdad que estuvo bien, súper bien desarrollado por ti. sí, este es el argumento que yo presenté a Ujú. nuestra audiencia. O sea, si realmente la obra de Cristo, por la fe, es una realidad o es una verdad en nuestras vidas, entonces eso implica que ya no debemos servir al pecado, Mm. sino que ahora debemos ser siervos de la justicia, servir para el reino de Dios y su Sí. justicia. Sí, también creo que lo dividiste en tres partes, si no estoy equivocado, en tres Así es, puntos sí, muy, muy buenos que también, por cierto, yo acá los anoté. Y ustedes también, si no tomaron nota, es un buen momento para que lo vayan anotando. El punto exactamente. número uno fue, por la obra de Cristo hemos muerto al pecado para andar en nueva vida. Sí, Y exactamente. a mí me gustó mucho porque mencionabas que también en el capítulo anterior dice que vivimos ahora en un reino de la gracia, Ujú. ¿verdad? Y ahí surge la pregunta, pero entonces seguimos pecando para que abunde Claro, la gracia? claro, y el mismo apóstol le responde: "De ninguna De manera". ninguna manera. Cualquiera que haya malinterpretado que vivir en el reino de la gracia y estar en Cristo implica que entonces tenemos la libertad para pecar, Mm. no ha entendido nada sobre la gracia. Exacto. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo quiere convencerlos y argumenta una y otra vez, porque si estás unido a Cristo en el bautismo, si has muerto con Él, entonces has resucitado para vida, para nueva vida, para una vida que glorifique a Dios.
Es hermoso eso, la verdad, porque es una buena aclaración de Pablo para todos nosotros que ahora tenemos poder para poder salir del pecado y renunciar Exacto, al pecado, ¿verdad? exactamente. También mencionabas, fue un mensaje muy estructurado, ¿verdad? Muy bien puntualizado. La verdad me gustó mucho porque también explicaste 4 maneras o 4 sentidos Sí, de la muerte al pecado, así ¿verdad? es. Pudiéramos decir que son formas de las cuales el Señor nos liberó del pecado en general, Exactamente. ¿verdad? O sea, nosotros vemos claramente un concepto, y el concepto es: estamos muertos al pecado. Ujú. Y la pregunta es, ¿pero qué significa eso? Exacto. Entonces, yo explicaba sobre 4 sentidos en Eso. lo que la muerte o estar muertos al pecado significa, ¿no? Ujú. Entonces, hay un sentido jurídico, Sí. un sentido bautismal, un sentido moral y un Ujú. sentido escatológico, ¿no? Escatológico, sí. Tom Schreiner es el que explica muy bien esto, y no sé si anotaste algo sobre esto. Anoté la frase de Todd Rainer, que, o Ajá. sea, que la mencionaste, pero la dejé para que tú la compartieras. ¿La Okey, tienes por okey. ahí? Sí, claro. Vamos a meditar en esto. Son 4 sentidos de la muerte al pecado: sentido jurídico, Sí. sentido bautismal. En el sentido jurídico, es el que Dios trata a los creyentes como si los creyentes hubieran muerto al pecado cuando Cristo murió, Ah, ok. ¿ok? Muy bien. En el sentido Bautismal. bautismal es en el que cuando nosotros participamos del bautismo, estamos Ujú. también identificándonos con Él Claro. en su muerte, pero también en su Resurrección. resurrección. Ujú. Así es. En el sentido moral es que si ahora estamos muertos al pecado, entonces nuestra respuesta debe ser una vida De arrepentimiento. de arrepentimiento Y continuo. búsqueda de santidad también. Entonces, Ujú. exacto, sí. Si realmente ya no somos esclavos del pecado, debemos de vivir para Dios. Y en un sentido escatológico, porque también cuando habla de que hemos muerto, pero resucitado con Él, no es algo que estamos viviendo ahora mismo, Es ¿sí? No nuestra es esperanza. exactamente. Un día vamos a Sí, ser resucitados en un cuerpo glorioso sí. que ya no va a necesitar estar esforzándose para no pecar, Mm. sino que ahora va a estar en completa gloria. Sí, me gusta mucho. Yo acá noté, por ejemplo, en este sentido escatológico, esperanza futura, llegará un día donde nunca más habrá pecado. Amén, Aunque muramos físicamente, seremos resucitados con Cristo. Esto lo amén. podemos ver donde Pablo lo menciona en el versículo 4, ¿verdad? Así es. En el sentido moral, es un asunto de fe, ¿verdad? Que se hace mediante la fe que el Señor pone en nosotros, demostrándolo con arrepentimiento y una Claro, vida de búsqueda de santidad claro, o sea, continua. sí implica algo, una Claro, una responsabilidad responsabilidad. propia. Ujú. Las primeras dos es solo lo que hace Dios por nosotros en Cristo. Qué interesante. Mira, o Sí, sea, el punto uno y 2 pudiéramos decir que es lo que Dios hace por medio ajá, de la muerte de Cristo, así ¿no? es, Cristo sufrió la pena que a mí me merecía, así ¿verdad? es, así es. Y el bautismo viene siendo una decisión de Dios para considerar esa muerte de Cristo como si fuera nuestra Nuestra, muerte al pecado. amén. Exacto. Y la 3 y 4 vienen siendo un asunto de responsabilidad nuestra. Sí. O sea, Y la 3 es cómo respondemos, y la 4 es cómo nos mantenemos en esa tremendo, esperanza de me ujú, gustó muchísimo, ¿verdad? En el versículo 5 también, nos mencionabas que la realidad de que todos los creyentes están unidos con Él, en su obra, su muerte y y su su resurrección, resurrección. ¿verdad? Sí, Ahora damos gloria al Señor por medio del bautismo, que me gustaría hacer un paréntesis, amigo, no sé si te parece bien, que mencionáramos el bautismo tal cual, porque tal vez por ahí muchas personas creen que ya por el hecho de estar bautizados probablemente ya seamos salvos y no claro. necesariamente. No, Viene siendo una respuesta en obediencia, sí, ¿verdad? exacto. Y yo les explicaba que hay algunas realidades espirituales que necesitan actos de fe para que sean realidades tangibles o visuales. Y una de ellas es el bautismo. O Ok. sea, nosotros por la sola fe en la obra de Jesucristo, Kevin, estamos muertos y resucitados juntamente con Él. Ujú. Ahora, ¿cómo se hace eso visible ante el Públicamente. cuerpo Ujú. de creyentes, ante el cuerpo de Cristo a través del bautismo? Entonces, en el bautismo, nosotros estamos en un acto de obediencia, identificándonos con Cristo, reconociéndolo a Él como nuestro Señor, y nosotros queriendo ser sus seguidores en todo sentido, en la muerte y en la resurrección, muriendo a nuestro propio pecado y ahora viviendo para una vida de santidad,
una vida que le glorifique. Sí, vendría siendo un acto público, Sí, digamos, para demostrar que ahora vivimos en una nueva vida, valga así la es, redundancia. exactamente. De hecho, Después, aquí ajá, adelante. un comentarista dice, en la práctica, el bautismo puede estar separado en el tiempo del momento de la conversión, pero proporciona un foco y una ocasión para el encuentro divino humano, Mm, sirviendo como una metáfora de la iniciativa divina en ese encuentro. muy bueno. Entonces, aunque tal vez no te bautices el día que te convertiste al Ujú, Señor, ujú, pero tiene que llegar ese momento. claro. Y yo los exhorté a eso. O sea, si realmente has puesto tu fe en Jesús, si realmente tu vida es de Cristo, ¿qué estás esperando para bautizarte? Sí, amén. Para ese encuentro divino humano, me encantó esa. Sí, esa es la frase de John Stock, si no estoy equivocado. ¿O es No, no, otra? no, hay otra, Ah, sí. es otra, ok, Sí, perdón. Versículos después del 6 al 11, viene una imagen, digamos, Pablo explica una imagen de esclavitud y muerte, sí, ¿verdad? De que el antiguo yo ya no debe reinar, ¿verdad? Sino que ahora vive Cristo en nosotros, ¿verdad? así es. Que es mismo Cristo obrando en nuestra vida, Así ¿correcto? es, sí, así es. Por la fe también su Espíritu Santo ahora vive en Ujú, nosotros. Esta idea se va a ir desarrollando. Nosotros vamos a ver en el capítulo 8 específicamente mm. esto, la vida en el Espíritu. Está tremendo, no se pierdan esos capítulos venideros también. Así es. Podríamos decir entonces, no solamente vivimos para Cristo, sino que estamos en Él, ¿verdad? Y Él vive en nosotros también. Y ahí Ahora, es donde está la frase de John Stott que ajá, les exacto. decía, estamos en Cristo en la medida en que Dios acepta la vida de su Hijo como muerta por nosotros y Mm, su vida resucitada como una vida nueva para nosotros, porque esto significa a los ojos de Dios hemos muerto en su muerte, es decir, hemos muerto en Él, y hemos sido resucitados en su resurrección, es decir, en Él y ahora vivimos en Él. mm, Fascinante. sí, Era justamente lo que decía la verdad que este. sí. Sí, yo dejé esta frasecita aquí al final después de la frase, no solo vivimos para Cristo, sino que estamos En Él. en Sí. Él. De hecho, el apóstol Pablo dice, ahora que estamos unidos a Cristo, se habla de estar injertados, adheridos a Él. Sí, Sí, es no, una unión es muy hermoso esta profunda. verdad. De hecho, hiciste una pregunta también que me gustaría traerla aquí a la mesa. ¿De qué manera esta verdad es importante? Preguntaste, Sí, y aquí ¿verdad? estoy leyendo el sermón, porque también nosotros, escuchando el sermón pasado del pastor Luis Mario sobre el reino de la gracia, Ujú. algunos pueden decir, bueno, entonces continuaremos en Sí, pecado. Entonces, como ya estamos en la gracia, pues pues ya, ya no tengo que licencia. hacer nada. Ujú, Y la respuesta y la exhortación es exactamente la misma de yo como pastor de esta iglesia, ujú, de ningún modo, de exacto. ninguna manera. Más bien, hermanos, recuerden estas verdades. Estamos muertos al pecado. Me gustaría mencionar algo ahí, amigo, porque yo he sido uno que en algún momento tal vez leemos estos versículos, te escuchamos a ti predicar y decimos amén, gloria a Dios, y pensamos incluso qué feo sería rechazar esta verdad Así es. o pensar que yo desprecio esta gracia y sigo pecando, pero hey, lo hacemos todos los días, hasta Sí, inconscientemente, y damos por sentado que la salvación está ahí y que ya la hice, ¿no? claro, Ya quedó. claro. Y una de las señales que yo considero y que he estado aprendiendo últimamente, una de las señales más importantes de que una persona es salva es correr todos los días a buscar al Señor en Exactamente, arrepentimiento. exactamente. O sea, no se trata y yo les explicaba, ¿vamos a pecar? Seguramente que sí, Yeah. claro, porque aún vivimos en este cuerpo de muerte, pero la actitud ante el pecado, la perspectiva que tenemos ante el pecado, Mm, eso debe ser completamente distinto. Debemos aborrecer eso, Kevin, sí. debemos odiarlo como Dios lo odia y debemos odiar la ofensa. O sea, Mm, es más, debemos recordar que a causa de mi pecado, Cristo sufrió en la cruz del mm. Calvario. Sí, amén. Y eso debe llevarnos a Él, a adorarle, a huir del pecado para Mm. vivir para Él. Sí, tremenda verdad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego después pusiste un ejemplo de un juego mecánico, Sí. ¿verdad? Bueno, a mí me apasionaban los juegos Sí. mecánicos, pero desde que tengo hijos y me casé, como que se despertó un chip de, ¿qué Ajá. tal si por este segundo de diversión
pierdo aquí mi vida, ¿no? Y Sí, entonces yo les preguntaba, a ver, si alguien se sube a un juego mecánico, por más que le guste, pero se cae ese juego mecánico, pierdes la vida y luego en los paramédicos logran resucitarte, ¿volverías a subirte a él? De ninguna manera. sí, Y lo mismo sucede cuando volvemos a pecar, que, o sea, sí, si ya hemos sido libres de esa muerte, ¿por qué tomaríamos el camino que nos esclaviza a ella, no? sí, amén, tremendo. La verdad que es una gran exhortación de Pablo acá y Sí, como la compartiste en la iglesia también, muy clara, muy directa, de no regresar a esa esclavitud del pecado. así es. Más adelante comentabas que no abracemos al pecado, ¿no? Así es. No lo apapachemos, no Sí, lo sí. mimemos. Les puse, hermanos, no lo dejen vivir, Sí, no lo exacto. alimenten, no permitan que respire, no lo apapachen, Ujú. no. Y es bueno, ahorita lo vamos a ver Sí. en el siguiente punto, pero Ujú. nosotros debemos estar tan alerta y apreciar Sí, tanto esta verdad que nosotros debemos de tener cuidado con las cosas que vemos, hacemos, escuchamos, que le alimentan sí, al pecado, que alimentan a la tentación. claro. Estuvimos analizando qué implica entonces vivir en pecado, o más bien, qué implica entonces el hecho de estar viviendo en la esclavitud del pecado todavía. Ahora, para dar pie al segundo punto, mencionábamos o preguntamos más bien, ¿qué implica entonces que vivamos para Para Cristo? Dios, Y así es, eso da para pie al Cristo. segundo punto. Exacto, y mi segundo punto fue, por la obra de Cristo podemos presentarnos a Dios Ujú. como instrumentos de justicia. Amén. Entonces, no solo se trata, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere ir llevando a su audiencia mientras escribe esto, no solo se trata de renunciar al pecado, de entender esta verdad que ya estamos muertos a él, sino Mm, que ahora somos capacitados para algo tremendo. más. Amén. Y eso es gracia. Y exactamente, Sí. y es que el hecho de que nos quitó el poder del pecado sobre nosotros, habilitó sobre nosotros el poder para glorificar a Dios y para agradarlo con todo lo que hacemos, ¿no? Qué hermoso. Eso es lo que les exhorta del verso 12 al verso El 14. 14. Sí, y Así es, son dos advertencias, así ¿no? Las es. que nos compartió, las que nos desglosaste acá. La número uno, no permitan que reine el pecado. No reine el pecado más en su Y vida. me encanta esta parte porque, vamos a ver, tal vez que algunos en ignorancia o nada más simplemente falta de conocimiento piensa, bueno, pero entonces, ¿por qué sigo pecando si ya estoy en Cristo? Es que el pecado no se va a ir nunca hasta que Exacto, venga el Señor. La exacto. diferencia es que ya no debe gobernarnos, ¿verdad? Exactamente. Y vamos, obviamente hay un proceso, más adelante vamos a hablar, hay un proceso de santificación. No nos estamos rindiendo Mm, ante, ante esta realidad de que seguimos siendo pecadores. No, saber que somos pecadores es no una excusa para seguir pecando, sino una advertencia para huir mm, de él. ¿Ok? exacto, Entonces ya no reina más en nosotros. ¿Y qué implica vivir en un reino? Te mm, sometes a él, exacto. le A debes a sus él leyes. tributo, sí, pero ya no reina más el pecado. Sí, tremendo. Entonces, la primera advertencia fue esta, no permitan que el reine el pecado en ustedes. La segunda fue, no ofrezcan las partes de su cuerpo como armas de injusticia. Pensamientos también, su vida en general a merced del pecado y la injusticia, sino más bien darlas en justicia al Señor, ¿verdad? Sí, sí, Presentarles sí. al Señor. Sí, o sea, de hecho, me encanta la frase que usa, presenten Mm, sus cuerpos, mm, todo lo que son, cada parte de su ser, como completo. instrumentos Mm, de justicia. sí, ¿Qué está implica eso? Es tremendo que eso. sirven para algo, Mm, ¿sí? Son cosas que tienen una función, ujú. ¿sí? Una función de justicia para Dios. Sí, no, y es muy fuerte también porque mencionabas, si no estamos presentando al Señor así como, como instrumento de justicia, nuestro cuerpo, más bien lo que estamos es presentándole algo desagradable, Sí, algo, posiblemente estamos sí, usando nuestro cuerpo para algo más claro, que totalmente, ¿verdad? Y que bueno, no, obviamente no estamos exentos a que no haya pecado todos los días, pero tener esta convicción sí, de buscar la santidad y buscar que nuestro cuerpo en general, nuestro cuerpo completo, completo. sea para glorificar a Y Dios. fíjate, esto rompe con la idea gnóstica de una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, ¿no? Ujú, Nosotros vemos que somos seres integrales durante toda la escritura y sí. todo nuestro ser, Mm. aunque esté corrompido,
por la obra del Espíritu Santo, por la gracia Sí, de amén. Cristo, tiene la capacidad de ahora responder en justicia. Sí, amén. Y bueno, esto es exhortación de Pablo, porque justamente como mencionabas, la gracia nos capacita para vivir para el Señor, ¿verdad? Amén. También nos da un ejemplo de un gato, ¿verdad? Sí, porque, bueno, yo tengo gatos y personalmente es la mascota que más me gusta. Gatos, perros, patos, Conejos, con el cuyo. que más tienes. Yo sé, pero mi favorito es el gato. Ok. Y entonces los gatos, por más tiernos que sean, no dejan de ser felinos. Mm, Felinos que tienen un instinto es de distinto, caza, claro. ¿no? Y entonces, tal vez ustedes mismos han visto videos donde el gato va y mata un pájaro o un ratón y lo lleva como a su amo para Mm. decirle, mira, aquí está lo que hice, ¿no? Y es como dueño del gato, dice, yo qué quiero esto, qué Sí. De asqueroso, nada me ¿no? sirve esto. De nada me sirve esto. Y yo les decía que cuando nosotros usamos nuestro cuerpo Mm, como instrumentos de pecado y no como de justicia, le estamos presentando a Dios algo mm, desagradable, mm. algo que tal vez para nosotros dicen, no, pues no es nada malo, ¿no? Pero es algo terrible. Terrible. Sí, 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 Y ofensivo a Dios. pues meditamos mucho en esto porque una de las maneras que pudiéramos ver esto tipificado o ejemplificado en nuestra vida es que nuestro pecado nos puede estar dirigiendo a tomar decisiones, Sí. ¿verdad? A pensar O sea, diferente, cuando, a pensar cuando mal. el pecado reina, Kevin, Exacto, es el pecado el que nos está el que nos, dirigiendo. exactamente, Dirige exactamente. nuestras emociones, dirige las decisiones en nuestra casa, dirige nuestras decisiones financieras, Mm, dirige nuestras decisiones emocionales, o sea, mm, y cuando ya nos damos cuenta, tomamos las decisiones más importantes de nuestra sí, vida, motivados y dirigidos por el pecado y no sí. por la justicia. Estamos usando nuestro cuerpo para eso. Exacto. Entonces, no se trata, mencionabas algo muy importante y yo aquí lo resalté, Ujú. no se trata solo de apartar nuestro cuerpo para Dios, sino usarlo para Exacto, sí, Dios. porque una cosa es restringir el mal y Mm, muchos creyentes nos quedamos en esa parte. mm, Es como, no, mira, yo ya estoy portándome bien, yo ya no estoy arrimándome o haciendo cosas que estén mal, mm, pero el apóstol Pablo no está haciendo solo esa exhortación, mm, sino que él les hubiera dicho, no reine más el pecado en su vida y se acabó. sí, No, él dice, sino que usen su cuerpo, wow. usen los miembros de su ser para presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. O Ujú. sea, no solo se trata de no usar nuestro cuerpo mal, sino Sino de usarlo usar para Dios. nuestro cuerpo para cosas que sean justas, para Sí, cosas que sirvan al reino, ¿no? sí. Y yo ponía el ejemplo de algunas cosas. O sea, no solo se trata de no usar nuestros ojos para ver cosas malas, Mm, sino cómo estamos usando nuestros ojos mm, para el bien. No solo se trata de no pensar cosas perversas, se mm, trata de pensar en todo lo bueno, todo lo que es digno de sí, alabanza. No solo se trata de restringirnos de hacer cosas malas, sino mm, cómo usamos nuestras manos para el bien, para la exacto. justicia, ¿no? Y ahí ligado a esto que mencionabas, mencionaste el tema del legalismo, que a mí me Sí, pareció súper importante y me gustaría que para ir cerrando vayas mencionando o profundicemos en esa sí, parte. porque al final, en el verso 14, el apóstol Pablo les dice, porque ya no estamos bajo la ley, Ujú, estamos ujú, bajo la gracia. Entonces, fíjense, ujú, parece una paradoja. Si yo quisiera animarte, Kevin, a que hagas cosas buenas, yo te diría, es que estas son las reglas y por eso tienes que hacerlo. mm, Sí, porque eso es lo más coherente, ¿no? Como mis hijos, ay, ¿por qué tenemos que? Porque estas son las reglas de la casa. Ley. sí, Y digo, sí, pero el apóstol Pablo dice, no, o sea, la razón por la que el pecado ya no debe reinar más en su vida y porque deben presentar sus cuerpos como instrumentos de justicia para Dios es que estamos bajo la gracia. qué hermoso eso. Tremendo, o sea, la gracia liberadora y la gracia capacitadora. Entonces, el Mm, motor para el creyente, Kevin, es la gracia. nunca debe ser el legalismo, Exacto, debe ser la nunca gracia. deben ser las reglas. De hecho, Mm, el apóstol Pablo, antes de dar un mandamiento, siempre pone el fundamento. mm. Él nunca pide que hagan algo si no es el evangelio el motor para que puedan responder los creyentes, Sí, ¿no? y eso significa que tenemos libertad para glorificar al Señor con nuestros Amén, recursos, con nuestro amén, tiempo, nuestra amén. fuerza, pensamientos y demás, y al servicio de los demás, ¿verdad? También. Claro, claro, como instrumentos de justicia, Tremendo, Kevin. qué bueno eso. Y cerramos con el punto número 3 que compartías. Por la obra de Cristo
damos como fruto la santificación para Para vida vida, eterna. exacto. Esto lo compartimos y lo podemos leer desde el versículo 15 hasta el 23. Así es. Y otra vez sigue preguntando, ¿entonces podemos seguir pecando o entonces Claro. pecamos nomás? Claro, porque ¿Verdad? termina el versículo, o sea, ya no estamos bajo la ley, sino Exacto. bajo la gracia. Entonces imagina a los judíos Sí. que estaban escuchando eso y decían, pues sí, lo que siempre nos ha movido a hacer el bien ha sido la ley. Ujú. Entonces, entonces mejor pequemos, ¿no? Claro, sí, Y para el que apóstol sobreabunde Pablo les gracia. va a decir, de ningún Exacto. modo, de ninguna manera. Sí, Sí. ya si seguimos pecando, yo tomé nota por acá, sería rechazar esta verdad de la gracia Exacto. y seguiremos siendo esclavos de algo que ya fuimos Claro, liberados. porque eso es lo que les dice. ¿No saben que si vuelven a pecar se convierten en esclavo de eso? Ujú. Entonces es como, eh, por eso es un asunto, es un asunto de fe y discipulado, Ujú, fe y discipulado, ujú. porque nuestra alma tiende a olvidarlo, ¿ok? Sí, Y una mala enseñanza puede llevarnos a lo contrario, en lugar de exacto. vivir de acuerdo a estas verdades. Qué importante lo de la enseñanza, porque la doctrina sana nos da una vida sana Sí, y la doctrina incorrecta, pues sí. una vida desordenada, Claro, y es lo que les mencionabas. dice, de acuerdo a la doctrina que se les ha Sí, entregado. O exacto. sea, sabe el apóstol Pablo que la doctrina es sumamente importante para la vida que ellos van a llevar. Y lo es para nosotros. O sea, de hecho, que yo no quise ahondar mucho en esto, pero quiero aprovechar este espacio Sí. porque en Familia de Fe nos han visitado muchas personas. Ujú. Y hemos tenido personas que nos han dicho, no, mira, me voy a ir a una iglesia que me queda más cerca. Yo he escuchado ya 2, 3 predicaciones y bueno, mira, aunque no predican tan bien, no predican la Biblia, pues yo ya sé que es la sana doctrina, entonces como que pues es mejor para no venir hasta acá y ponen un montón de excusas y están dispuestos a ir ellos y su familia a un lugar donde no van a ser alimentados con la sana doctrina. Híjole. Entonces, es tan peligroso porque no solo es un asunto de, bueno, ahí no enseñan tan bien. No, es un asunto de vida o muerte. Mm, O sea, de hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti sí mismo y de mismo tu doctrina. y de tu doctrina, porque de eso depende la salvación tuya y de muchos. Sí, Y sí, sí. entonces muchos no son atentos a esta Conscientes. realidad, entonces Ujú, están viviendo como esclavos del pecado, o están viviendo en legalismo, o no están viviendo la plenitud de su vida cristiana, Kevin, porque ujú. no se les está entregando una buena doctrina. Sí, sí, no, es tremendo y es muy importante tener eso en cuenta porque más allá de una comodidad Sí, de espacio, de lugar, exacto, de el lugar, distancia, exacto. es más importante La palabra de verdad. la palabra de verdad y esta incomodidad de moverse de un lado a otro no tiene, vale la pena, no tiene Claro, comparación a lo que vas a recibir, sí. ¿verdad? De la sana Y doctrina. mira, yo he visto personas que deciden irse a lugares donde no hay sana doctrina, pero porque hay unas mejores sillas, Mejor un alabanza. mejor baño, una mejor música. Hermanos, eso es una muy mala decisión. Sí, Es una muy mala decisión. sí, sí, ya di nombres. Etiquétale así. No, No, no no, es no, o cierto. sea, estoy pensando en, nos ha pasado un montón de Sí, veces. sí, bueno, sí, puede pasar en muchas iglesias y pues, se desprecia mucho esto, se Claro, desprecia mucho porque tal vez esperamos algo más o tal vez claro, esperamos algo que me convenga a mí y no necesariamente a mi corazón, ¿verdad? exacto, a mi alma. Después en los versículos siguientes, pues, bueno, son en este mismo margen, Sí, me gustó mucho que Pablo muestra, no sé si decir empatía, pero él pone una manera clara, habla de una manera clara y parecida con la esclavitud de aquel momento para claro. que entendieran lo que era ser esclavo Sí, todavía sí, de o ese sea, pecado, porque ellos ¿verdad? tenían o sea, la esclavitud De Roma. romana Ujú. era terrible. Entonces, si ellos podían entender esto, está diciéndoles, está haciendo esta metáfora. Sí, Vean qué horrible es estar sí, esclavizado. sí, sí. Ese estar esclavizado. Y ustedes quieren estar ahí si continúan en pecado. Sí, Pablo conocía los pecados de ellos, dice, porque los versos 21 y 22, Pablo conocía los pecados de ellos y algunos se avergonzaban, ¿verdad? Sí. Y si viven para justicia, ahora ya no tendrán que avergonzarse, ¿verdad? Ujú. Ya si vivimos para el Señor, no hay de qué avergonzarnos. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, Exacto. si ya estamos en Cristo y esta reprensión debe ser continua, Ujú. hermanos, acuérdate de aquellas cosas tan horribles que hacías y que ahora te avergüenzas de ellas. ¿Quieres volver a eso? Sí, ¿no? ¿Quieres volver a eso de verdad?
Es claro que no. Claro. No, nadie quiere volver a eso. Y todavía, si por ahí en el día de hoy estamos en el Señor y todavía cometemos el mismo pecado, Ujú. pues viene siendo algo que tal vez nos hace sentir mal. Bueno, esperaríamos que nos haga sentir mal todavía, ¿verdad? Ese es el... Ese es el asunto, ¿verdad? Después, para ir cerrando el verso Sí, 23, la razón de la crucifixión fue porque Cristo estaba muriendo por el pecado de alguien más. así es, Lo que recibiremos a raíz de esto es la vida eterna, así es. ¿verdad? Y retomamos el ejemplo del rentero, ¿verdad? Anterior, Sí, ya no es dueño de la casa donde estamos, entonces ya no le debemos nada. exacto. Y entonces el apóstol Pablo en esta última sección agrega un término y el término es la santificación. Ujú. O sea, porque ahora él dice, no, el fruto de esta nueva vida, el fruto de Mm, estar muertos al pecado, ahora es la santificación para vida eterna, ¿no? exacto. Y hablé acerca de algunos términos, santificación, o sea, santificación posicional y santificación progresiva, ¿no? Ok. Y es esta parte donde somos santos ya por la obra de Cristo, Ujú. pero estamos en un proceso de santificación. O sea, Mm, yo te veo a ti, tú me ves a mí y te veo tan pecador y tú me ves tan pecador. Entonces, ¿cómo es santo Él? Bueno, para Dios, por la obra de mm, Cristo, ya lo somos, pero sigo en este proceso donde cada día amén. tengo que seguir creciendo Sí, en amén. Y en la obra del Señor. así mismo nos lleva esto a cerrar la puerta al pecado, así Amén. como le cerramos la puerta al rentero que nos Sí, viene a cobrar. váyase de Sí, sí, aquí. ¿qué está haciendo aquí? Usted ya ¿Verdad? no es el dueño. Claro, le cerramos porque ya no es nuestro dueño, exactamente. Ya no le pertenecemos a Satanás, ¿verdad? Así es, Ya ahora somos hijos de de Dios, Dios. ahora tenemos vida para obedecer al Señor. Amén. Y creo que la pregunta número uno, ¿verdad? Porque también habla de la muerte, más allá de la muerte. Es la pregunta número uno del catecismo, que Sí, habla cuál es nuestra única esperanza, tanto sí, en vida y muerte, sí. y es que pertenecemos A a Dios. Dios. Así En es. vida y muerte, ya el Señor es nuestro dueño. ¿Y qué pasa? Y esto es algo que yo anoté por acá para meditar. Mm, ¿Y qué pasa cuando yo no tengo presente esta verdad que le pertenezco al Señor? Yo empiezo a cuestionarme y empiezo a razonar conmigo mismo. claro, Empiezo a tomar decisiones según mi propia claro, porque tú prudencia. eres tu dueño. Tú Exacto, diriges tu vida y exacto. no es Dios. Exactamente, hablo conmigo mismo, tomo decisiones según mi prudencia, consulto conmigo mismo, hago todo según lo que a mí me parece, Sí, resuelvo según a mí me parece y no tengo presente que ya no me pertenezco a mí mismo. así es. Ahora el Señor es mi dueño, entonces ahí es donde corro a la palabra de Dios, Amén. donde corro a buscar arrepentimiento, Amén, amén. donde corro a buscar la santificación diaria y arrepentimiento diario, y ese es el fruto, ¿verdad? Amén, Kevin. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Sí, Em, y ya por último, pusiste tres puntos muy, muy interesantes que me gustaría que ahondemos ahondemos, sí, ya para cerrar. ¿Cómo podemos crecer en en santificación? santificación. Sí, porque yo les explicaba que en la santificación posicional Ujú, nosotros no hacemos nada. Es por medio de la fe, Dios nos adjudica la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, y eso nos posiciona como santos delante de mm, Él. Por eso es que la Biblia nos llama santos, ¿no? amén. Pero por otro lado, también la Biblia nos está invitando continuamente a renunciar a las tinieblas, el que Ujú, mienta ya no mienta más, el que robe que ujú, ya no roba más, ya ujú, no vivan como los gentiles. ujú. Entonces, hay una responsabilidad y Sí, en amén. en esa responsabilidad es donde está el proceso de santificación progresiva. Mm, Es donde nosotros participamos, ¿sí? Diligente e intencionalmente, mientras Dios de manera soberana y por la obra de su Espíritu nos está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿no? Entonces, yo les di 3 maneras ujú, en las que podemos crecer en la santificación, ¿no? La primera es, obedeciendo la palabra de Dios. Y aunque tal vez aquí no voy a descubrir el hilo negro, ujú, ¿sí? Pero, no nos vamos a cansar de recordarles eso, ¿ok? O sea, definitivamente. porque obedecer la palabra, Mm, ¿sí? Es la manera, la verdad en la cual yo voy a dirigir mi vida si yo quiero crecer a la estatura del varón perfecto, sí, ¿no? amén. La segunda es mortificando el Pecado. pecado, Ujú, ¿sí? Eso implica que cada uno de nosotros debe renunciar a cosas, personas, pensamientos y hábitos. mm,
No solo que nos llevan a pecar, antes que eso, Kevin, que nos llevan a situaciones vulnerables que nos pueden llevar a pecar, ¿sí? O sea, Definitivamente. nosotros no queremos usar el dominio propio cuando ya estamos frente a la tentación. Nosotros queremos usar el dominio propio para no llegar hasta ese lugar. Porque podemos caer fácilmente. Claro, porque no estamos Sí. recordando que somos débiles. Mira, el que cree que está firme, o Mm, sea, estar jugando en esta parte de ir al límite, sí. ¿sí? ¿Qué es lo que más puedo hacer como para que Dios, sí, esta es una pregunta que muchos decían, entonces, ¿cuántos pecados debo cometer para que Dios no me quite la salvación? ¿No? Entonces, si estás haciendo esa pregunta, no has entendido No nada, entendiste, arrepiéntete, claro. ¿no? Entonces, la mortificación del pecado es eso, Kevin, es honestidad con uno mismo para identificar nuestras debilidades y después hacer cosas para Mm, combatirlo intencionalmente, ¿no? Y sí. por último, hacer de nuestras disciplinas espirituales Espirituales. Mm, un hábito, porque Dios diseñó estos medios de gracia, la oración, amén. la palabra, la comunión con los hermanos, para transformarnos. Amén. Sí, definitivamente. Estos son puntos súper importantes para que todos tomemos nota. Así es, Si Kevin. usted pregunta, es que es medio difícil, ¿cómo sé que puedo vivir en santificación? ¿Qué puedo hacer? Bueno, obedece la palabra, mortifica el pecado y Así ya es. son hábitos de disciplinas espirituales. Amén. Quizás suene súper trillado, Claro, y a lo súper mejor, ¿hay a repetitivo. poco con esos tres? Sí, hermano. Sí, hermano, porque esto no se me está ocurriendo a mí, esto no viene en el libro de los 3 pasos para ser Sí, santo. sí. Esto es lo que la Biblia nos invita a hacer. Sí, y se oye muy fácil, ¿eh? Se oye muy fácil de como que, bueno, ora, lee la Biblia, disciplina espiritual, pero es que no lo hacemos. Así es. Y si no, y si vemos que todavía nos cuesta, y si vemos que todavía la gente no usa, bueno, nosotros, me incluyo, no sacamos tiempos para estar con el Señor, para leerle su palabra, para adorarlo, para cantarle, para orar, es porque no lo hacemos, es Así porque es. nos cuesta, Y es si es porque nos algo que cuesta. tenemos que estar repitiendo en nuestras Definitivamente. iglesias locales, es porque nosotros vemos Exacto, que la gente no lo hace. exacto, No lo hace, Kevin. O sea, hay una exactamente. estadística horrible de la cantidad de gente que el único tiempo donde se expone la palabra de Dios es en el sermón dominical. Sí. Escandaliza Sí, eso. sí, sí, la verdad que sí. Y si usted es uno de los que, como yo, en algún momento cuestionaba el tema de la santificación, de que si podré llegarse a ser santo, podré yo de verdad poner en Vencer este práctica pecado. exactamente salir de esa Sí. esclavitud, es posible gracias a la obra de Es Cristo. posible, hermano, por Es la obra de posible. Cristo. Amén. Y para eso estamos ahora en gracia, para poder hacer esto en Amén. el nombre del Señor. Y podemos cerrar con la frase que nos compartiste de Martin Lloyd Claro que Jones. sí, Martin Lloyd Jones, con respecto a este pasaje, comentó lo siguiente. Pablo no dice al creyente que muera al pecado, sino que ya ha muerto al pecado en Cristo. Por lo tanto, la batalla de la santificación comienza cuando entendemos esta verdad y dejamos de vernos como esclavos Hmm, inevitables del pecado. Por eso sé que era un asunto de fe sí. y de doctrina, Kevin. Sí, no, tremenda verdad esa. Y bueno, esperamos que este segmento del día de hoy de capítulo 6 haya sido también de muchísima ayuda y edificación para sus vidas. Eh, Confío en el Señor de que nos traiga convencimiento, que nos traiga Amén. fe, que Amén. nos traiga entendimiento de esta gracia para poder vivir para Cristo Sí, y no solamente tenerlo en nuestro papel o en nuestro conocimiento, sino llevarlo a la práctica, así es, Kevin. ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los próximos videos. Visítanos si gustas, invítanos a la Claro que iglesia. sí, si no tienes un lugar donde congregarte, nosotros nos reunimos aquí en la ciudad de Monterrey a las 12 del mediodía, Paseo de las Américas, Ujú. número 2403, en la colonia Country. Además, puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, ya no existe Twitter, X, TikTok, como Familia de Fe MTY. Así es, Dios les bendiga. muy pronto habrá novedades también del proyecto de podcast. Sí, Estén atentos de allá a nuestras YouVersion. redes de YouVersion también. Ahí vamos a estar actualizándolos. Y gracias por vernos. Compartan este video con sus amigos, familiares y Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga. Gracias, Kevin. Gracias, amigo.